Cuando Javier me interceptó antes de llegar a la mesa y me susurró: «Papá, por favor, vete, mira tus manos, tienes grasa bajo las uñas», sentí como si me hubieran dado un puñetazo seco en la boca del estómago. Mis piernas se quedaron clavadas en el mármol de aquella cafetería de lujo, mientras el aire se me congelaba en los pulmones. Mi propio hijo se avergonzaba de mí. En ese instante de silencio helado, supe que el padre abnegado acababa de morir y que era hora de que naciera el hombre que le enseñaría lo que realmente cuesta la dignidad. Suscríbete al canal y activa la campana ahora mismo, porque el desenlace de esta historia te dejará temblando de emoción. Esta no es solo mi vida, es la realidad silenciosa de miles de padres que lo dieron todo y recibieron desprecio a cambio. Te prometo que si te quedas hasta el final, la lección que Javier tuvo que aprender cambiará tu forma de ver a tu propia familia. Siempre he creído que las manos de un hombre cuentan su historia mejor que su boca. Las mías, con 63 años a cuestas, son un mapa de cicatrices, quemaduras de aceite y esa negrura perpetua que se mete en los surcos de la piel y que no sale ni con lejía. Son manos de mecánico, manos de Vallecas, manos que han apretado cada tornillo y cambiado cada junta de culata para que mi hijo, Javier, pudiera tener unas manos suaves, de las que firman documentos y sostienen copas de vino caro. Esa tarde de martes, me froté esas manos con el cepillo de cerdas duras hasta que la piel se puso roja, casi en carne viva. Me puse mi mejor camisa, la blanca almidonada que solo uso para la misa del gallo o los funerales, y mis vaqueros nuevos. Javier me había citado en una cafetería de la calle Serrano, en pleno barrio de Salamanca. Iba a conocer a Valentina, su prometida, y a sus padres. Gente importante, me había dicho Javier por teléfono con un tono que oscilaba entre el orgullo y el pánico. Llegué 5 minutos antes. La puntualidad es la cortesía de los reyes, decía mi padre, y yo nunca he llegado tarde a nada en mi vida. El local olía a café recién molido y a dinero viejo. No a ese dinero rápido y ruidoso de los nuevos ricos, sino al dinero silencioso de Madrid, ese que te mira por encima del hombro sin necesidad de levantar la voz. Vi a Javier al fondo. Estaba sentado junto a una chica rubia, guapísima, que parecía salida de una revista de moda. Frente a ellos, una pareja mayor conversaba con gestos pausados. El padre de ella llevaba un traje que costaba más que todas las herramientas de mi taller juntas. Sonreí. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, un tamborileo de orgullo. Ese muchacho de traje impecable era mi hijo, el niño que yo había criado solo desde que Sofía se fue al cielo hace 12 años. El niño por el que vendí mi Seat 600 restaurado, mi joya, para pagar su primer año de máster en ICADE. Me ajusté el cuello de la camisa y di un paso hacia ellos, dispuesto a estrechar la mano de mi consuegro, de hombre a hombre, de padre a padre. Pero Javier me vio, y su reacción no fue una sonrisa, fue un espasmo. Sus ojos se abrieron con un terror que me heló la sangre. Se levantó de la silla con una brusquedad que hizo tintinear la porcelana de la mesa y caminó hacia mí a paso rápido, interceptándome a medio camino, junto a una columna de espejo que me devolvió la imagen de un intruso. «Papá, ¿qué haces aquí?», susurró. Su voz temblaba, pero no de emoción, de rabia contenida. Me agarró del brazo, apretando la tela de mi camisa con fuerza, empujándome sutilmente hacia la salida. Me quedé bloqueado, intentando procesar el cambio en su rostro. «Me citaste tú, hijo», le dije, manteniendo la voz baja por respeto al lugar. «Dijiste a las 3 de la tarde. Son las 3:05. Javier miró hacia atrás, hacia la mesa donde Valentina y sus padres seguían conversando, ajenos a la escena. Sudaba. Gotas pequeñas de sudor frío en la frente. «Sí, pero esperaba que llegaras más tarde, o que no vinieras. Todavía estamos con los padres de Valentina. Son los dueños de la constructora, papá. Son otro tipo de gente». «Lo sé. Por eso vine», insistí, con una ingenuidad que ahora me duele recordar, «para conocerlos. Soy tu padre, Javier. Voy a ser el abuelo de tus hijos». «Papá, por favor, no es un buen momento. Ellos están discutiendo detalles financieros de la boda, temas delicados. Yo también soy parte de esta boda», dije, y noté cómo mi tono se endurecía, cómo la dignidad de mi oficio empezaba a erizarse en mi nuca. «He puesto mis ahorros a tu disposición. Soy tu padre». Javier me miró a los ojos y vi algo que nunca, en 32 años, había visto. No era miedo,
No era nerviosismo, era vergüenza, una vergüenza profunda, visceral, de mí, de mi existencia. Papá, escucha, bajó la voz aún más, como si las palabras le quemaran la lengua. No sabía cómo decirte esto, pero mírate, mira cómo vas vestido, esos vaqueros. Y tus manos. Me miré las manos. Estaban limpias, joder. Me las había lavado 3 veces. Pero ahí estaba, la sombra oscura bajo las uñas, el tinte del aceite de motor que se había fundido con mi ADN después de 40 años de trabajo. ¿Qué les pasa a mis manos?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta tan apretado que apenas podía respirar. Tienes grasa, papá. Grasa negra bajo las uñas. Los padres de Valentina son. Ellos esperan cierto nivel, cierta clase. No entenderían tu trabajo. Sentí el golpe físico. Fue real, como si me hubiera caído un motor encima del pecho. ¿Mi trabajo?, repetí, aturdido. ¿Ese trabajo que pagó tu carrera? ¿Ese trabajo que pagó tus libros, tu ropa de marca, tus viajes de fin de curso? ¿Ese trabajo que te dio de comer cuando tu madre murió y yo no sabía ni freír un huevo? Javier miró el reloj, desesperado. Javier, yo. Intenté decir, buscando un rastro de mi hijo en ese ejecutivo avergonzado. Por favor, papá. Vete, me cortó, y esa palabra fue como un bisturí. Te llamo mañana y hablamos con calma. Pero ahora, por favor, no hagas esto más difícil. No me arruines esto. Vete antes de que te vean. Me quedé ahí parado, en medio de ese café, donde un cortado costaba lo que yo cobraba por una hora de mano de obra barata. Miré a mi hijo, al hombre al que le enseñé a montar en bicicleta en el Parque del Retiro, al que sostuve mientras lloraba en el funeral de su madre, al que le prometí a Sofía que cuidaría más que a mi propia vida, y él me estaba pidiendo que desapareciera, que me borrara, que fingiera no existir para que él pudiera jugar a ser alguien que no era. Podría haber gritado, podría haber montado un escándalo, haber ido a la mesa y presentarme como Manolo, el mecánico, el padre que se partió el lomo. Mi sangre española, caliente y orgullosa, me pedía a gritos que defendiera mi honor allí mismo, pero miré sus ojos. Estaba aterrorizado. Era un niño pequeño disfrazado de hombre rico, asustado de que descubrieran su mentira, y sentí una tristeza infinita, no por mí, sino por él. Asentí en silencio, no dije una palabra más, ni adiós, ni hasta luego. Di media vuelta. Mis zapatos, limpios y boleados, sonaron sobre el mármol mientras caminaba hacia la puerta giratoria. Escuché, a mis espaldas, el suspiro de alivio de Javier. Ese sonido me dolió más que cualquier insulto. Salí a la calle Serrano. El sol de Madrid brillaba, pero yo sentía un frío invernal en los huesos. Me miré las manos otra vez, las manos de grasa, las manos sucias. Caminé hasta el metro. No cogí el autobús. Bajé al subsuelo, donde la gente huele a trabajo y a cansancio, donde nadie te mira las uñas. Esa noche, en mi piso de Vallecas, me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa de formica donde Javier hacía sus deberes mientras yo leía el periódico. Todo estaba en silencio, un silencio sepulcral que solo dejaba oír el zumbido de la nevera vieja. Miré la foto de Sofía en la pared del salón, con su eterna sonrisa de la boda de mi hermana. ¿Cómo estás, Sofía?, le pregunté al aire, con la voz rota. He fallado. Le di todo lo que me pediste. Le di educación, le di oportunidades, le di un futuro. Pero se me olvidó enseñarle lo más importante. Se me olvidó enseñarle a ser un hombre. Me miré las manos otra vez. Las apreté hasta que los nudillos se pusieron blancos. Javier quería que desapareciera. Quería que el mecánico se esfumara para no manchar su cuadro perfecto. Muy bien, hijo, susurré en la oscuridad de la cocina. ¿Quieres que desaparezca? Pues vas a ver lo que pasa cuando las manos que sostienen tu mundo se apartan. No sabía aún lo que iba a hacer, pero sabía una cosa. Manolo, el padre que perdonaba todo, se había quedado en esa cafetería de Serrano. El hombre que estaba sentado ahora en la cocina tenía el corazón de hierro y estaba a punto de cerrar el grifo. Sonó el teléfono. Era Javier. No contesté. Lo dejé sonar hasta que el silencio volvió a llenar la casa. La lección acababa de empezar. A la mañana siguiente, abrí el taller a las 6:30, como he hecho cada maldito día durante los últimos 35 años. No había dormido, ni un minuto. Me pasé la noche mirando el techo, con la imagen de Javier,
empujándome hacia la puerta giratoria grabada a fuego en los párpados. Pero el taller es diferente. Aquí las cosas tienen sentido. Si un motor falla, es por una razón. Una bujía sucia, una correa rota, falta de aceite. Hay una lógica, causa y efecto. No como con las personas, que te pueden romper el corazón sin que se encienda ninguna luz de advertencia en el salpicadero. Hacía frío en Vallecas, ese frío seco de Madrid que se te mete en los huesos y no se va hasta mayo. No encendí la radio, no quería oír voces. Solo quería el silencio y el olor a grasa vieja y disolvente. Me puse a limpiar. No a limpiar normal, de pasar un trapo y ya está. Me puse a limpiar como un poseso. Cogí mi juego de llaves fijas, esas palmeras de acero al cromo vanadio que compré con mi primer sueldo de aprendiz hace 40 años, y empecé a frotarlas una a una. Frotar, frotar y frotar, hasta que el metal brillaba como plata de ley, hasta que mis dedos dolían de apretar el trapo. Mientras frotaba la llave del 12, mi mente viajó atrás en el tiempo. No quería, pero los recuerdos son traicioneros cuando estás herido. Me acordé del Seat 600. ¡Ay, mi 600! Era un modelo D del 68. Lo encontré en un desguace hecho chatarra cuando Javier tenía 10 años. Tardé 4 años en restaurarlo. 4 años de fines de semana, de robarle horas al sueño, de buscar piezas originales en mercadillos, de lijar la carrocería hasta que no quedó ni un rastro de óxido. Lo pinté yo mismo, de un rojo cereza que quitaba el hipo. Ese coche no era solo un coche, era mi obra maestra, era mi orgullo. Javier me ayudaba a veces, con sus manitas de niño pasándome los destornilladores. «Papá, cuando sea mayor, ¿me lo prestarás?», me preguntaba. «Será tuyo, hijo», le prometía yo, pero entonces llegó la carta de admisión de ICADE. La universidad privada. La mejor, decían. Javier había sacado buenas notas, sí, pero la matrícula costaba lo que yo ganaba en 4 meses de reparaciones. Sofía ya estaba enferma por aquel entonces. Los tratamientos se comían parte de nuestros ingresos y las cuentas no salían. Recuerdo el día que vendí el 600. Vino un coleccionista alemán. Cuando me puso el cheque en la mano, sentí que estaba vendiendo un trozo de mi alma. Pero luego pensé en Javier, en su futuro, en que él no tendría que llegar a casa con grasa bajo las uñas como yo, y sonreí. Le di las llaves al alemán y vi cómo se llevaban mi coche, mi tesoro, para que mi hijo pudiera sentarse en un pupitre de madera noble junto a los hijos de los ministros. Limpié la llave del 13 con rabia, y no fue solo el coche. Fueron los dobles turnos. Durante 5 años no supe lo que era un domingo libre. Aceptaba chapuzas a domicilio, arreglaba taxis de madrugada, comía bocadillos de mortadela barata en el mostrador para no gastar en el menú del día, mientras le ingresaba a Javier dinero para que él pudiera comer en la cafetería de la facultad y no se sintiera menos que nadie. Para que esté a la altura, me decía Sofía antes de morir, que no le falte de nada a Manolo. Y no le faltó. Dios sabe que no le faltó. Tiré el trapo sucio contra la pared con fuerza. El golpe seco resonó en el taller vacío. Ahí estaba yo, rodeado de herramientas frías, con 63 años y una cuenta bancaria que había engordado centavo a centavo solo para él. Y él se avergonzaba de mí. A las 11 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar sobre la mesa de trabajo. Era Javier. Me quedé mirando la pantalla, con el nombre Hijo parpadeando. Mis manos, recién lavadas pero todavía oliendo a taller, temblaron un poco. Una parte de mí, la parte estúpida y blanda de padre, esperaba una disculpa. Esperaba oír: «Papá, perdóname, fui un imbécil. Estaba nervioso, no sé qué me pasó». Descolgué. «Dígame». «Hola, papá». Su voz sonaba fresca, alegre, como si la tarde anterior en Serrano hubiera sido una pesadilla mía y no la realidad. «Oye, perdona que ayer fuera todo tan rápido, pero es que estábamos con el tiempo pegado». Me quedé mudo. Ni una mención, ni una palabra sobre haberme echado, ni un lo siento. Había borrado el incidente. Lo había archivado en su mente como un trámite molesto que ya estaba resuelto. Para él, mi humillación no había sido un evento traumático. Había sido una gestión de crisis eficaz. «Ya dies eso. Mira, te llamo porque estamos cerrando los presupuestos con el hotel», y los proveedores, continuó, sin notar o sin querer notar mi tono. «Los padres de Valentina, bueno,
Ya sabes cómo son. Van a poner una barbaridad para la recepción. Quieren traer un vino francés específico y no sé qué flores importadas de Holanda. Hizo una pausa. Yo seguía callado, mirando una mancha de aceite en el suelo de hormigón. El caso es que, bueno, queremos que sea una boda equitativa, ¿sabes? Que se note que nosotros también aportamos. No quiero que piensen que vamos de gorra. Soltó una risita nerviosa. Así que había pensado. Recuerdo que me dijiste que tenías unos ahorros para emergencias. Son mis ahorros para la jubilación, Javier, dije. Mi voz sonó ronca. Ya, lo sé. Pero es que esto es una inversión, papá. Es mi futuro, Valentina y yo. Esto nos posiciona. Necesitamos estar a la altura. Había pensado que quizás podrías contribuir con 30.000. 30.000, repetí la cifra. Sí, o sea, sé que es dinero, pero piénsalo. Es la boda de tu único hijo. Los padres de Valentina están poniendo casi el triple. Es para, ya sabes, para que no quedemos mal, para que vean que somos una familia solvente. Cerré los ojos, para que vean que somos una familia solvente, no para celebrar el amor, no para compartir la alegría, sino para aparentar, para tapar con billetes de 500 el olor a grasa de mi taller. En ese momento, algo hizo clic dentro de mi pecho. No fue un ruido fuerte, fue como cuando se rompe un tornillo viejo por dentro del motor. Por fuera todo parece igual, pero tú sabes que la estructura ya no aguanta. Se rompió la esperanza. Se rompió la imagen que yo tenía de mi hijo. Me di cuenta de que para Javier yo no era un padre, yo era un recurso. Era un cajero automático con patas que, casualmente, le resultaba embarazoso presentar en sociedad. Quería mi dinero, pero no mi presencia. Quería mis ahorros de toda una vida de sacrificio, esos 42.000 euros que eran mi único colchón contra la miseria si me enfermaba. Pero no quería que nadie supiera de dónde venían. Quería el fruto, pero despreciaba el árbol. Ges, ¿papá, sigues ahí?, preguntó, impaciente. Podría haberle dicho que no. Podría haberle gritado todo lo que estaba pensando. Pero la frialdad que me había entrado en el cuerpo en la cafetería se había instalado definitivamente. Era una calma extraña, peligrosa. Sí, Javier. Sigo aquí, dije, mirando mis manos. 30.000 euros. Sí, por favor. Sería... me salvarías la vida. Te paso el número de cuenta del hotel y de la organizadora, ¿vale? Es mejor que hagas las transferencias directas para agilizar. Vale, dije. Una mentira simple. Una palabra de 4 letras. Pásamelos. Eres el mejor, papá. En serio, sabía que podía contar contigo. Le diré a Valentina que mi padre se ha encargado de la música y el catering de lujo. Va a flipar. Bueno, te dejo, que entro a una reunión. Un abrazo. Colgo. Me quedé con el móvil en la mano, escuchando el pitido de la línea cortada. Le diré a Valentina que mi padre se ha encargado. No que Manolo se ha encargado. No que el mecánico se ha encargado. Su padre, esa figura abstracta y sin rostro que firmaba cheques. Dejé el móvil sobre la mesa con una suavidad que me asustó. Volví a coger la llave inglesa. Brillaba tanto que podía ver mi reflejo distorsionado en el metal, un viejo con ojeras y el pelo gris. 30.000 euros, le dije al taller vacío. Javier no sabía que acababa de cometer el error más grande de su vida. Pensaba que había hablado con su padre, el que le perdonaba todo, pero no. Había hablado con el dueño del libro mayor. Y en mi contabilidad, los números rojos acababan de superar el límite de crédito. Él quería estar a la altura, pues yo me iba a asegurar de ponerlo exactamente a la altura que se merecía. Guardé la llave en su sitio, ordenada por tamaño, milimétrica. Cerré la caja de herramientas con un golpe seco metálico que sonó como el cerrojo de una celda. Ya no sentía dolor, solo sentía la claridad absoluta de quien sabe exactamente lo que tiene que hacer. 2 semanas después de aquella llamada, llegó el sobre. No era una carta normal, de esas que te trae el cartero con las facturas de la luz o la publicidad del supermercado. No, esta llegó por mensajería privada, entregada en mano por un chico uniformado que me pidió firmar en una tableta electrónica. El sobre era grueso, de un color crema pesado, con una textura que recordaba a la tela de lino. Olía, y no es una exageración, a vainilla y dinero. Me limpié las manos en el pantalón antes de abrirlo, con un cuidado reverencial que ahora me parece ridículo. Dentro había una tarjeta rígida con letras doradas en relieve. Valentina Sánchez de la Rúa y Javier Martínez invitan a su enlace matrimonial.
Debajo, en letras un poco más pequeñas pero igual de elegantes, aparecían los nombres de los padres de ella, don Alfonso Sánchez y doña Cayetana de la Rúa. Busqué mi nombre. Lo busqué arriba, lo busqué abajo, lo busqué en el reverso. Me puse las gafas de cerca, pensando que quizás, con la edad, se me escapaba algún detalle. Pero no, mi nombre, Manuel, Manolo, el padre del novio, no estaba. En su lugar, una frase genérica y fría cerraba la composición, acompañados de sus familias. Me senté en el taburete del taller. El papel pesaba en mi mano como si fuera de plomo. Sofía y yo siempre habíamos soñado con el día en que Javier se casara. Ella solía decir, ese día, Manolo, nos vestiremos como reyes y bailaremos hasta que nos duelan los pies. Pero Sofía no estaba. Y yo tampoco estaba. Al menos no en ese papel que costaba más que mi camisa. Llamé a Javier. Esta vez no me temblaba la voz. «Hola, papá, ¿te llegó?», preguntó, con esa prisa ejecutiva que ahora usaba siempre. «¿Has visto el papel? Es algodón egipcio de 300 gramos. Valentina se empeñó en que fuera lo mejor». «Sí, hijo, es muy bonito», dije, mirando las letras doradas. «Pero hay un error de imprenta». «¿Un error? ¿Qué dices? Si lo revisamos 5 veces». «No aparece mi nombre, Javier. Están los padres de ella, con sus 2 apellidos y el don por delante, pero el mío no está, ni el de tu madre». Hubo un silencio al otro lado. Ese silencio espeso que precede a una excusa barata. «Ah, eso», dijo, restándole importancia. «No es un error, papá. Es el diseño. Es un formato moderno, minimalista. La diseñadora nos dijo que poner tantos nombres recargaba la tarjeta y le quitaba elegancia. Ya sabes, menos es más». «¿Menos es más?», pregunté, sintiendo cómo el calor me subía por el cuello. «Aparecen sus padres, Javier, los 2. Ya, bueno, es que ellos son los anfitriones principales, técnicamente, por el tema de la recepción en el club de campo y todo eso. Además, papá, no le busques 3 pies al gato, pone sus familias. Ahí entras tú, ahí entro yo», repetí, en el montón. «Papá, no empieces con tus susceptibilidades de clase obrera, por favor. Es un papel. Lo importante es que vienes. Por cierto, ya tenemos el seating plan, la distribución de las mesas. Te va a encantar. Te hemos puesto en una mesa muy animada». «¿En la mesa presidencial?», pregunté, sabiendo la respuesta antes de formularla. «En las bodas normales, las de mi barrio, los padres se sientan con los novios. No, verás, la mesa presidencial es solo para los novios y los padrinos, que son el padre de Valentina y una amiga suya. Tú vas en la mesa 14, es la mesa de la familia extendida. Estarás con unos tíos segundos de Valentina que vienen del pueblo y con un par de compañeros míos de la universidad que no encajaban en otras mesas. Te caerán bien. Son gente muy sencilla». Colgué el teléfono. No dije adiós. Simplemente pulsé el botón rojo porque si hubiera seguido hablando, habría dicho cosas de las que un padre no debería tener que arrepentirse. Mesa 14. Familia extendida. Yo, que le cambié los pañales. Yo, que le enseñé a afeitarse. Yo, que pasé noches enteras poniéndole paños de agua fría cuando tenía fiebre porque no podíamos permitirnos faltar al trabajo para llevarlo al médico privado. Yo era familia extendida. Un extra, un relleno para completar una mesa de sobras. Esa tarde cerré el taller 2 horas antes. Me quité el mono azul, me duché frotándome hasta que la piel me ardió y me puse un traje, no el de la boda, sino uno gris marengo que uso para las gestiones serias. Cogí el metro y me fui a Chamberí, al despacho de Roberto. Roberto es un abogado de la vieja escuela. De esos que tienen el despacho lleno de libros de piel que huelen a polvo y a tabaco de pipa, aunque ya no se pueda fumar. Es cliente mío desde hace 20 años. Le mantengo su Jaguar clásico impecable y él me lleva los papeles del taller. Siempre me ha tratado con un respeto que mi propio hijo parecía haber olvidado. «Manolo, qué sorpresa», me dijo, levantándose para darme un abrazo. Me ofreció un café y me sentó en una butaca de cuero. «Tienes mala cara, amigo. ¿El motor gripado o el corazón?» «El corazón, Roberto. ¿O la cartera?» Ya no sé, saqué la invitación de boda y la puse sobre su mesa de caoba. Y esto, le conté todo. La cafetería, la vergüenza, la petición de los 30.000 euros, la familia extendida. Roberto escuchaba en silencio, jugando con un abrecartas de plata. No hizo muecas,
pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. Los hombres de nuestra generación entendemos de códigos que no necesitan explicarse. Quiere 30.000 euros, Roberto. De mis ahorros. Dice que es para estar a la altura. Roberto dejó el abrecartas y entrelazó los dedos. Manolo, vamos a hablar claro, como cuando tú me dices que mis frenos están a punto de romperse. Tú no eres un padre para ese chico ahora mismo. Eres un cajero automático. Y a los cajeros no se les invita a sentarse en la mesa principal. Se les saca el dinero y se les da la espalda. Asentí. Oírlo en voz alta dolía más, pero también curaba. Era como cuando limpias una herida con alcohol. Escuece, pero desinfecta. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. Legalmente. Si le doy ese dinero y luego pasa algo. O simplemente, si decido que no quiero que se ría de mí. Roberto se levantó, fue a una estantería y sacó un código civil. Escucha bien, Manolo. En España, la herencia se divide en 3 partes. 3/3. Levantó 3 dedos. El primero es la legítima estricta. Ese es sagrado. Por ley, va a los hijos a partes iguales. Salvo que haya causas muy graves de desheredación, como maltrato físico o injurias graves probadas, ese tercio es suyo. ¿Y los otros 2? Pregunté, inclinándome hacia adelante. Ah, ahí es donde tienes el poder, amigo mío. Sonrió con una astucia profesional. El segundo tercio es la mejora. Puedes usarlo para mejorar a uno de tus hijos, o a ninguno, si solo tienes uno. Y el tercero es la libre disposición. Con ese tercio, haces lo que te dé la real gana. Se lo puedes dejar a una ONG, a tu vecino o al gato de la portera. Hizo un cálculo rápido en una libreta. Si tú tienes, digamos, el piso de Vallecas y esos ahorros, Javier cree que todo eso será suyo algún día. Probablemente ya cuente con ello en sus proyecciones financieras de niño rico. Pero si tú quieres, Manolo, legalmente solo estás obligado a dejarle un tercio de todo. Los otros 2 tercios, el 66% de tu vida de trabajo, son tuyos. Me quedé mirando la invitación dorada sobre la mesa. Familia extendida. Si le doy los 30.000 euros ahora, dije lentamente, conectando las piezas como si fuera el esquema eléctrico de un coche, estoy financiando mi propia humillación. Y si no se los doy, si no se los das, verás la verdadera cara de tu hijo, sentenció Roberto. El dinero es el mejor revelador de carácter que existe, Manolo. Mejor que cualquier prueba de ADN. Me recosté en la silla. Durante semanas me había sentido una víctima. Me había sentido pequeño, sucio, inadecuado. Me había sentido como ese mecánico con grasa bajo las uñas que no merece entrar en el salón de té. Pero en ese despacho, con el olor a leyes y a orden, algo cambió. Me di cuenta de que yo tenía la llave inglesa en la mano. Javier pensaba que él conducía el coche, que yo solo era el mecánico que le cambiaba las ruedas cuando pinchaba. Pero se olvidaba de que el mecánico es el que sabe qué cables cortar para que el motor no arranque nunca más. Roberto, dije, guardando la invitación en mi bolsillo interior. No vamos a cambiar el testamento hoy. Todavía no. Primero voy a hacer una llamada. ¿Vas a pagar?, preguntó Roberto sorprendido. No me puse de pie y me alicé la chaqueta. Por primera vez en días me sentía alto. Voy a hacer una gestión. Javier quiere que su boda sea perfecta. Quiere aparentar que tiene una familia solvente y que todo es de primera calidad. Pues voy a asegurarme de que todo esté exactamente a la altura de nuestro apellido. Salí del despacho de Roberto con el pecho lleno de aire. La tristeza seguía ahí, agazapada en el fondo, porque un padre nunca deja de querer a su hijo, por muy idiota que sea. Pero la lástima se había ido. Javier quería jugar a las grandes ligas del dinero y las apariencias. Perfecto. Yo llevaba jugando a la supervivencia 40 años. Iba a descubrir que en Vallecas también sabemos jugar duro. Saqué el móvil. No llamé a Javier. Busqué el número que él me había enviado con tanta urgencia. Coordinadora de eventos. Hotel Beverly Hills. Iba a hacer una llamada muy interesante. Me senté en la silla giratoria de mi despacho en el taller, esa que tiene el cuero rajado por el roce de años de monos de trabajo y llaves inglesas en los bolsillos traseros. Sobre la mesa de metal, el teléfono móvil y la lista de contactos que Javier me había enviado con tanta eficiencia ejecutiva. Miré la lista. Era un desfile de pretensiones. Coordinadora de eventos, Hotel Ritz, Floristería Bourguignon, Quinteto de cuerda arpegio, Catering Gourmet Delicias.
Nombres que sonaban a música celestial para los oídos de mi hijo y de su nueva familia política. Nombres que costaban dinero. Mi dinero. Respiré hondo. El aire del taller, cargado de olor a aceite y goma quemada, me llenó los pulmones. Era un aire honesto, un aire que no mentía. Me había pasado las últimas 48 horas sintiendo un dolor agudo en el pecho, una mezcla de tristeza y rabia que me impedía pensar con claridad. Pero tras la conversación con Roberto, el abogado, algo se había asentado en mi interior. El dolor se había enfriado, se había convertido en una placa de acero, dura y fría. Ya no era una víctima llorando por los rincones. Era un mecánico delante de un motor gripado que no tiene arreglo. Y cuando un motor no tiene arreglo, se corta el suministro de combustible. Es la única forma de que deje de hacer ruido. Marqué el primer número, el del Hotel Ritz. Hotel Ritz, departamento de eventos, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Una voz femenina, cristalina y perfectamente modulada, contestó al segundo tono. Buenos días, dije. Mi voz sonó firme, profesional. No la voz de Manolo, el del taller, sino la voz de Manuel, el cliente que paga. Llamo en referencia a la boda de Javier Martínez y Valentina Sánchez, programada para el próximo mes. Ah, sí, por supuesto. La boda Martínez Sánchez. Todo está marchando maravillosamente. Hablo con el padre de la novia, el señor Sánchez. No respondí, seco. Habla con Manuel Martínez, el padre del novio, o mejor dicho, la familia extendida que iba a hacerse cargo del depósito de 30.000 euros para la recepción. Hubo una pausa breve al otro lado. Noté el titubeo, el crujido de unos papeles. Ah, disculpe, señor Martínez. No tenía su nombre registrado como contacto principal, solo el de su hijo y el de la novia. Dígame, ¿llamas para confirmar la transferencia? Justo estábamos comentando con Javier que el plazo vence mañana a primera hora. Me recosté en la silla, mirando el calendario de chicas de recambios que colgaba en la pared, una reliquia de otro tiempo. No. Llamo para informarles de que esa transferencia no se va a realizar. El silencio al otro lado se hizo espeso, pesado. Perdone, no le entiendo. ¿Hay algún problema con su banco? Si es así, podemos esperar 1 o 2 días. Pero no hay ningún problema con mi banco, señorita, la corté, sin levantar la voz, con la precisión de un cirujano. El dinero está ahí, disponible, pero no va a salir de mi cuenta. Quiero que cancele cualquier reserva, servicio o compromiso que dependa de mi aportación económica. Pero, señor Martínez, esto es. La boda es en 3 semanas. Si no se cubre el depósito, la reserva del Salón Real cae automáticamente. Tenemos lista de espera. Javier, su hijo me aseguró que esto estaba resuelto. Mi hijo se equivocó, dije. Sentí una punzada, pero la ignoré. Mi hijo asumió que un miembro de la familia extendida, alguien que ni siquiera merece aparecer en la invitación, iba a pagar la fiesta principal. Y verás, en mi barrio, el que no está invitado a la mesa no paga la cena. Es una cuestión de principios básicos. Señor, esto va a ser un desastre. Los novios son adultos. Estoy seguro de que los padres de ella, que figuran tan prominentemente en la invitación, estarán encantados de cubrir la diferencia. Al fin y al cabo, son los anfitriones oficiales, ¿no? Señor Martínez, le ruego que lo reconsidere. Cancelar ahora conlleva una penalización. Cobre la penalización a quien firmó el contrato. Yo no he firmado nada. Yo solo era la cuenta bancaria. Y la cuenta se ha cerrado. Buenos días. Colgué. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. No me temblaba el pulso. Curioso. Pensé que me sentiría mal, culpable, pero me sentía ligero, como cuando quitas una pieza oxidada que estaba atascando todo el mecanismo. Marqué el siguiente número. Floristería Bourguignon. Buenos días. Llamo por el pedido de tulipanes holandeses y orquídeas blancas para la boda de Javier Martínez. Sí, dígame. Ya están encargadas a Ámsterdam. Llegan el martes previo. Cancélelas. ¿Cómo? Oiga, eso no se puede cancelar así como así. Ya están pagadas por adelantado el 50%. El 50% que pagó mi hijo, supongo. Bien, pues quédese con eso. Pero el resto, los 5.000 euros que faltaban y que me iban a girar a mí, olvídense, no va a haber pago. Si quieren enviar las flores, envíenlas a cobro revertido al señor Alfonso Sánchez. Si no, anulen el pedido. Pero esto es una locura, oiga.
Locura es gastarse 5.000 euros en flores para impresionar a gente que no te respeta. Cancélelo. Colgué de nuevo. Tercera llamada. El quinteto de cuerda. Aquí Manuel Martínez. La música para el cóctel. Se cancela. Oiga, tenemos contrato. Conmigo no. Yo soy un fantasma. Y los fantasmas no escuchan música. Adiós. Llamada tras llamada. Catering de los aperitivos especiales jamón ibérico de bellota, que Javier insistió en que fuera del mejor. El coche clásico de alquiler, un Rolls Royce, porque mi Seat restaurado no era lo bastante bueno, el fotógrafo artístico. Fui tachando los nombres de la lista con un bolígrafo rojo, una línea gruesa, sangrante, sobre cada capricho, sobre cada mentira, sobre cada intento de Javier de ser quien no era a mi costa. Con cada llamada, recuperaba un poco de mí mismo. Cada se cancela era un ladrillo que volvía a poner en el muro de mi dignidad. No lo hacía con odio, lo juro por la memoria de Sofía. No quería hacerle daño a Javier, quería despertarlo, y a veces, para despertar a alguien que está en un coma profundo de vanidad, hace falta un cubo de agua helada, o un incendio. Terminé la lista. El silencio volvió al despacho. Miré el reloj. Habían pasado 20 minutos. El tiempo suficiente para desmantelar una fantasía de 30.000 euros. Me levanté y me acerqué a la pequeña nevera del taller. Saqué una botella de agua fría y bebí un trago largo. Me supo a gloria, me supo a libertad. Entonces ocurrió. El móvil, que había dejado sobre la mesa, se iluminó. Empezó a vibrar, zumbando contra el metal de la mesa como un insecto atrapado. En la pantalla apareció una foto. Era Javier, de niño, sonriendo con los dientes mellados, subido al capó del Seat 600 rojo. Debajo, el nombre, hijo. Vibró una vez, vibró 2 veces, vibró 3 veces. Me imaginé a Javier en su oficina de cristal en Santa Mónica. Me imaginé su cara pálida mientras recibía las llamadas del hotel, de la florista, del catering. Me imaginé el pánico, la vergüenza real, no la de tener un padre mecánico, sino la de ser un fraude descubierto. Podría haber contestado. Podría haberle gritado, haberle explicado, haberle dicho que él se lo había buscado. Pero eso habría sido entrar en su juego, habría sido darle la oportunidad de excusarse, de manipular, de pedir por favor papá, no me hagas esto. Y yo ya no estaba para juegos. Manolo el mecánico había arreglado el problema. Había cortado el suministro. Ahora tocaba dejar que el motor se enfriara. El teléfono dejó de sonar. Un segundo después, volvió a empezar. Y luego llegaron los mensajes. El zumbido era incesante, nervioso, desesperado. Extendí la mano. Mis dedos, con las uñas cortas y limpias, pero curtidas por el trabajo, rozaron el botón lateral. No pulsé contestar. Pulsé apagar. La pantalla se fue a negro. El zumbido cesó. El silencio, ese silencio denso y maravilloso de quien ha hecho los deberes, inundó el taller. Me metí el móvil apagado en el bolsillo. Cogí mis llaves y salí del despacho, cerrando la puerta con suavidad. Tenía un radiador que cambiar en un Ford Fiesta. Trabajo honesto, trabajo real, trabajo que mancha las manos pero limpia la conciencia. Javier tendría que aprender a pagar sus propias facturas. Hoy empezaba su máster en la vida real. Pasaron 3 días. 3 días de silencio radiofónico por mi parte y de histeria digital por la suya. Yo seguía yendo al taller, abriendo la persiana metálica con el mismo ruido de siempre, atendiendo a los clientes de siempre, manchándome las manos como siempre. Pero el aire había cambiado. Se sentía más limpio, más ligero, como cuando por fin encuentras la fuga en un circuito de aire acondicionado y las sellas. Era miércoles por la tarde. Estaba debajo de un Honda Civic con 10 años encima, cambiando el aceite del cárter. Me gusta estar ahí abajo, en la oscuridad, con solo la luz de la lámpara portátil iluminando el vientre de la bestia mecánica. Allí abajo el mundo es sencillo. Si una pieza no encaja, no la fuerzas, buscas la correcta. Entonces escuché el frenazo. No fue un frenazo de emergencia, fue un frenazo de arrogancia. Neumáticos de perfil bajo mordiendo el asfalto de la entrada del taller. Luego, el portazo de un coche caro, ese sonido sólido y hermético que hacen los alemanes. Y finalmente, los pasos rápidos, tacones de suela de cuero repiqueteando sobre el hormigón manchado de grasa. «Papá, ¿dónde estás?». La voz de Javier rebotó contra las paredes de ladrillo visto y las estanterías metálicas.
No era la voz del consultor financiero que habla de sinergias y activos. Era la voz de un niño asustado y furioso a la vez. No me apresuré. Terminé de apretar el tapón del cárter, asegurándome de que la arandela de cobre quedara bien asentada. Limpié una gota de aceite con el dedo. Solo entonces me deslicé sobre la camilla con ruedas hacia afuera, emergiendo de las profundidades del coche como un buzo que sale a la superficie. Javier estaba allí, plantado en medio del pasillo central. Su aspecto era un poema. La corbata estaba aflojada. El pelo, normalmente engominado a la perfección, tenía un mechón rebelde cayéndole sobre la frente, y la cara estaba roja, congesta. Sudaba. Me puse de pie despacio. Mis rodillas chasquearon. Cogí un trapo de algodón que colgaba de mi cinturón y empecé a limpiarme las manos. Ese gesto, limpiarse la grasa, se había convertido en mi ritual. ¿Qué necesitas, Javier?, pregunté. Mi voz salió tranquila, sin una pizca de la emoción que él traía. Javier me miró como si yo fuera un extraterrestre. Abrió los brazos, abarcando el taller, el mundo, el desastre. ¿Qué necesito?, gritó, y vi cómo se le hinchaba una vena en el cuello. Necesito que me expliques qué demonios has hecho. El hotel me ha llamado, la florista me ha llamado, todo el mundo me ha llamado diciendo que has cancelado los contratos. Seguí frotando mis dedos con el trapo, dedo por dedo, con calma. Ah, sí, dije, mirando una mancha rebelde en mi pulgar. Lo cancelé todo. ¿Lo cancelaste? Así, sin más, dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal, algo que nunca había hecho. ¿Te has vuelto loco? La boda es en 3 semanas. Valentina está en casa de sus padres con un ataque de ansiedad. Su padre me ha llamado amenazándome con demandarme por daños morales. Dile a tu suegro que se ponga a la cola, respondí, mirándole por fin a los ojos. Y dile también que, como anfitrión principal según la invitación, estoy seguro de que tendrá solvencia para cubrir los huecos. Javier se pasó las manos por la cabeza, despeinándose aún más. Parecía a punto de explotar. Esto no va de dinero, papá. Va de compromiso. Te comprometiste. Me dijiste que sí. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes ser tan rencoroso? ¿Rencoroso? Dejé de limpiarme las manos. Tiré el trapo sobre la mesa de trabajo. El sonido fue sordo, definitivo. No, Javier, no es rencor, es contabilidad. ¿De qué hablas? Hablo de que hace 4 días, en una cafetería de Serrano, me pediste algo muy específico. Me pediste que me fuera. Me dijiste, y cito textualmente, que mis manos sucias y mi ropa no encajaban con la gente que esperabas. Me pediste que desapareciera para no arruinar tu imagen. Javier bufó, agitando la mano como si estuviera espantando una mosca molesta. Por Dios, papá, eso fue un momento de tensión. Estaba nervioso. Lo saqué de contexto. No puedes destruir mi vida por un comentario desafortunado. No fue un comentario, Javier. Fue una declaración de intenciones. Me dijiste que desapareciera, que no existiera. Y yo, como buen padre que siempre intenta darte lo que pides, te hice caso, desaparecí. Me acerqué un paso a él. Él retrocedió instintivamente, quizás recordando que el hombre que tenía delante llevaba 40 años levantando culatas de hierro fundido. Y verás, hijo, continué, bajando el tono para que sonara más peligroso, más madrileño. Hay una ley física muy simple. Los fantasmas no pagan facturas. Si no soy lo bastante bueno para sentarme en tu mesa, si soy familia extendida en tu invitación, si tengo que esconderme para que tus suegros no vean la grasa bajo mis uñas, entonces tampoco soy lo bastante bueno para financiar tu fiesta. No es lo mismo, gritó, con la voz quebrada. El dinero es para ayudarnos, es mi futuro, esos contactos en la boda son importantes para mi carrera, tu carrera. Solté una risa seca, sin humor. Tu carrera se ha construido sobre la espalda de este mecánico. Cada libro, cada traje, cada máster, y ahora resulta que el andamio te avergüenza. Pues bien, el andamio se ha retirado. A ver si el edificio se sostiene solo. Javier me miró con una mezcla de odio y desesperación. Buscaba algún argumento, alguna palanca emocional que pudiera usar contra mí, como había hecho toda la vida. Papá, por favor, cambió el tono, intentando dar lástima. Valentina me va a dejar. Sus padres piensan que somos unos estafadores, que les mentimos sobre nuestra situación. No les mentisteis sobre vuestra situación, le corregí. Les mentiste tú sobre la tuya,
Les hiciste creer que venías de dinero o que al menos tenías un grifo inagotable, y ahora el grifo se ha cerrado. Tengo 32 años, bramó, volviendo a la ira. Tengo derecho a cometer errores. Tengo derecho a que mi padre me apoye, y yo tengo 63 años, le corté, tajante, y tengo derecho a mi dignidad. Tengo derecho a entrar en una cafetería donde me ha citado mi hijo sin que me echen como a un perro sarnoso. Tengo derecho a ver mi nombre en la invitación de boda de mi único hijo, en lugar de ser tratado como un pariente lejano del pueblo. Javier se quedó callado al mencionar la invitación. Sabía que ahí no tenía defensa. Sabía que eso había sido calculado, frío, deliberado. Ah, susurró. Es por la invitación, es por todo, Javier. Es por la invitación, es por la cafetería. Es por los años que llevas viniendo a verme solo cuando necesitas algo, mirando el reloj como si estuvieras en una sala de espera de tercera clase. Es porque te has olvidado de quién eres, y peor aún, te avergüenzas de quién soy yo. Me giré y cogí una llave inglesa de la mesa, no para amenazarle, sino porque necesitaba sentir el peso de la realidad en mi mano. El dinero de un fantasma no paga bodas reales, Javier. Si quieres una boda de 30.000 euros, gánatelos. O pídeselos a tu suegro, ese hombre tan importante que tiene las manos limpias, a ver si él te quiere tanto como para pagarte los caprichos. Javier se quedó allí parado, respirando agitadamente. Por un momento pensé que iba a llorar o a pegarme, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Su cara se endureció. La máscara de niño asustado cayó y dejó ver algo más feo, el orgullo herido de un narcisista. Te vas a arrepentir de esto, dijo, con voz fría. Cuando me case y tenga hijos, no los vas a ver. Te vas a quedar solo en este taller de mierda, con tu grasa y tus herramientas, y te vas a morir solo. Me dolió. Claro que me dolió. Era la amenaza nuclear, los nietos, la soledad. Pero le miré a los ojos y no vi a mi hijo. Vi a un extraño con un traje caro. Es posible, dije, sosteniéndole la mirada. Es posible que muera solo, pero moriré con la cabeza alta y con mis ahorros en el banco. Ahora, vete. Tengo trabajo. Y este taller es para gente que trabaja, no para gente que aparenta. Javier apretó los dientes, dio media vuelta y salió del taller casi corriendo. Escuché el motor del BMW rugir con violencia, neumáticos chirriando contra el asfalto, y luego el silencio volvió a asentarse entre las herramientas. Me quedé quieto un momento, sintiendo cómo me temblaban ligeramente las piernas. No era miedo, era la adrenalina abandonando el cuerpo. Miré el Honda Civic elevado en el puente. Bueno, dije en voz alta, vamos a ver ese radiador. Me volví a meter debajo del coche. Allí abajo nadie te juzga. Allí abajo solo importan los hechos. Y el hecho era que acababa de perder a un hijo, pero había recuperado a un hombre, a mí mismo. El calendario de chicas de recambios, esa reliquia de otro tiempo que colgaba junto a la puerta del despacho, marcaba el día 14, sábado. La fecha estaba rodeada con un círculo rojo que yo mismo había dibujado hacía meses, cuando todavía era un padre orgulloso y no un fantasma de la familia extendida. Ese sábado no abrí el taller. Tampoco me quedé en casa mirando la pared. Me fui a la sierra a caminar. Necesitaba aire frío en la cara y silencio. Me imaginé, claro que me imaginé, lo que estaría pasando a 50 kilómetros de allí. Me imaginé el salón real del Ritz vacío, las flores de Holanda marchitándose en algún contenedor de Ámsterdam y el silencio atronador donde debería haber sonado un quinteto de cuerda. Me dolió. No lo voy a negar. Un padre nunca deja de sentir el fracaso de un hijo como propio, pero no lloré. El tiempo de llorar se había acabado en aquella cafetería de Serrano. Pasó el domingo, pasó el lunes. El teléfono seguía mudo. Ni una llamada de Javier, ni un mensaje de insulto, ni una amenaza. Nada. Ese silencio era peor que los gritos. Era el silencio de los escombros después de que el edificio se ha venido abajo. El martes por la mañana estaba rectificando la culata de un Seat Ibiza cuando la luz de la entrada se bloqueó. No era un cliente normal. Lo supe por el sonido del motor antes de levantar la vista. Un B12 suave, casi imperceptible, de un Mercedes clase S negro brillante. Un coche que costaba más que mi piso y mi taller juntos. El coche se detuvo justo en la línea amarilla de seguridad. Un chofer uniformado salió y abrió la puerta trasera. De ella descendió un hombre. Lo reconocí al instante.
aunque solo lo había visto de lejos en aquella cafetería. Era don Alfonso Sánchez, el padre de Valentina, el hombre importante con las manos limpias. Me sequé las manos con el trapo, ese gesto que ya era mi armadura, y salí a su encuentro. Esperaba gritos, esperaba una demanda, esperaba a un hombre rico viniendo a humillar al mecánico que le había estropeado la fiesta a su niña. Pero don Alfonso no gritó. Se ajustó la chaqueta de su traje impecable, miró alrededor del taller con curiosidad, no con asco, y se acercó a mí. Caminaba con la seguridad de quien es dueño del suelo que pisa, pero sin arrogancia. «Usted debe ser», Manuel dijo. Su voz era grave, profunda. Manolo corregí, extendiendo la mano. Luego, dándome cuenta, intenté retirarla. «Perdone, tengo grasa». Alfonso no dudó. Agarró mi mano sucia con la suya, que estaba cuidada y suave, y la estrechó con firmeza. Un apretón de manos de verdad, de los que te dicen si un hombre es de fiar. «Alfonso Sánchez, ¿podemos hablar?» Lo llevé a mi despacho. Aparté unas facturas y le ofrecí la silla de clientes, la que no estaba coja. Él se sentó sin mirar si había polvo. «No hubo boda», Manolo dijo, yendo directo al grano. «Lo supuse», respondí, apoyándome en la mesa. Cuando uno cancela el teatro, se suspende la función. Alfonso asintió despacio, apoyando las manos sobre el pomo de plata de su bastón. «Javier me dijo que usted se había vuelto loco. Me dijo el viernes, cuando el hotel nos llamó alarmado por la cancelación, que su padre tenía demencia senil, que se había vuelto paranoico y vengativo porque no le dejábamos beber alcohol en la recepción. Sentí una punzada de dolor agudo. Demencia, borracho. Mi hijo no tenía límites». «¿Y usted le creyó?», pregunté. Al principio, uno tiende a creer al hombre con el que se va a casar su hija. Javier tiene un pico de oro. Usted lo sabe. Sabe vender. Pero yo soy constructor, Manolo. Llevo 40 años negociando con proveedores, con sindicatos y con bancos. Tengo olfato para la mentira. Y Javier olía a miedo. Alfonso hizo una pausa, mirando el calendario de la pared como si analizara una estructura. Llamé al hotel. Pedí hablar con la misma persona con la que habló usted. La coordinadora estaba muy disgustada, pero fue clara. Me repitió sus palabras exactas. «En mi barrio, el que no está invitado a la mesa no paga la cena. Y luego, el dinero de un fantasma no paga bodas reales». Me sostuvo la mirada. Había respeto en sus ojos, un respeto antiguo. Esa frase me hizo pensar, Manolo. Mi padre era albañil. Yo empecé cargando sacos de cemento con estas manos antes de tener a 500 empleados. Sé lo que es llegar a casa con polvo en las pestañas, y sé que la dignidad no se lava con jabón. «Javier se avergüenza de esto», dije, señalando el taller. «Se avergüenza de mí». «Lo sé». Lo confronté esa misma noche. Fuimos a cenar a mi casa. Le puse las cartas sobre la mesa. Le pregunté por qué su padre no figuraba en la invitación. Le pregunté por qué le había pedido que se fuera de la cafetería. Alfonso negó con la cabeza, con una mueca de decepción profunda. ¿Sabe lo que hizo su hijo? Negarlo. Peor. Intentó justificarse. Me dijo: «Alfonso, tú entiendes de imagen. Mi padre es un hombre tosco. Os habría hecho sentir incómodos. Lo hice por vosotros, por el nivel de la boda». Alfonso soltó un bufido de desprecio. En ese momento Manolo, su hijo, dejó de ser un novio y se convirtió en un saldo negativo. Valentina, on peut se decir. Valentina estaba allí. Escuchó cómo Javier describía a su propio padre como un estorbo social. Vio cómo un hombre de 32 años culpaba a un anciano que le había pagado la carrera de todos sus problemas. Mi hija se quitó el anillo y lo puso en la mesa. Dijo que si un hombre es capaz de tratar así a quien le dio la vida, ¿qué no le haría a ella cuando perdiera la belleza o la juventud? Me quedé en silencio. Debería haberme sentido aliviado. Era mi victoria. Había demostrado mi punto, pero solo sentía un vacío inmenso. Mi hijo había destrozado su vida por no saber valorar lo que tenía. Lo eché de mi casa, continuó Alfonso, y le dije algo más. Le dije que en Madrid nos conocemos todos, que el círculo de la gente importante, esa gente a la que él tanto desesperaba por pertenecer, tiene códigos. Y el código número 1 es la lealtad. Javier ha quedado marcado. Manolo. La boda cancelada es la comidilla del club de campo. Se sabe la razón. Se sabe que despreció a su padre. En mi mundo se pueden perdonar muchas cosas, una quiebra, un mal negocio,
pero la deslealtad a la sangre es imperdonable. Nadie va a contratar a un hombre que no tiene espina dorsal. Muerte civil. La frase resonó en mi cabeza. Javier quería entrar en la élite, y la élite lo había escupido porque, irónicamente, la élite valoraba más los principios de un mecánico de Vallecas que la ambición de un consultor trepa. Lo siento, dije, y era verdad. No quería arruinarle la vida, solo quería que me respetara. No se disculpe, Alfonso se levantó. Era un hombre imponente. Usted le ha dado la lección más valiosa de su vida, quizás la única que le sirva para algo. Usted ha actuado como un padre duro, pero un padre. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una tarjeta. Mis coches son delicados, motores clásicos. Llevo años buscando un mecánico que sepa escuchar un motor y no solo enchufar un ordenador. Me han dicho que usted es el mejor de Madrid con los clásicos. Miré la tarjeta. No era dinero, era trabajo, era reconocimiento. Tráigalos cuando quiera, don Alfonso. Aquí tratamos bien a los que tienen alma, sean de chapa o de carne. Alfonso sonrió por primera vez. Una sonrisa breve, cómplice. Traeré el Jaguar la semana que viene. Y Manolo se detuvo en la puerta. Si Javier viene a llorarle, no ceda. Ahora es cuando más le va a doler, y cuando más va a aprender. No se preocupe, dije, volviendo a coger mi trapo. Aquí solo reparamos coches. Las conciencias tienen que venir arregladas de casa. Alfonso asintió y salió al sol de Vallecas. Vi cómo el Mercedes se alejaba, deslizándose entre los coches aparcados en doble fila y los contenedores. Me quedé solo otra vez en el despacho. Javier lo había perdido todo. Su novia, su estatus, su futuro brillante. Estaba acabado en esa sociedad de plástico que tanto adoraba. Y yo tenía un radiador que terminar. Cogí la llave inglesa. Pesaba más que antes, porque ahora sabía que esa herramienta era lo único que quedaba de la herencia de mi hijo. Él había querido volar tan alto que se había quemado las alas con el sol, olvidando que las raíces estaban en la tierra, en la grasa, en el trabajo. Volví al taller. El sonido de la carraca al apretar un tornillo nunca me había parecido tan triste ni tan necesario. La caída había terminado. Ahora quedaba ver si Javier sería capaz de levantarse del suelo o si se quedaría allí para siempre. Here's the summary of my story so far. Please write Chapter 7, continuing from where we left off, maintaining consistency with the established plot, characters, and tone. Trauma. Manolo limpia herramientas recordando la venta de su Seat 600. Javier pide 30.000 euro, ignorando la ofensa previa. Manolo accede verbalmente, pero su confianza muere definitivamente. Personajes. Cite, start, padre. Pasa del dolor a la frialdad estratégica. Cite, 20. Antagonista. Ciego ante el daño, obsesionado con impresionar. Apuestas, 30.000 euros solicitados de sus ahorros de jubilación. Vulnerabilidad. Transferencia directa sin protección legal. Plazo. Inmediato para pagar proveedores del hotel. Factor regional. Cite. Start. La presión de aparentar y el estatus madrileño. Cite. 83. 94. Trauma. Llega la invitación relegando a Manolo a familia extendida sin nombre. Cite. Start. Manolo visita a su abogado y descubre su control sobre la herencia. Cite. 83. 84. Decide no pagar y contactar directamente a los proveedores. Personajes. Cite. Start padre. Transformado. Cambia la lástima por determinación legal fría. Cite. 86. Antagonista. Soberbio. Trata a su padre como un recurso financiero invisible. Apuestas. 30.000 euros solicitados. Cite. Start. Legal. Control sobre el 66% de la herencia. Cite. 83. 84. Plazo. Inmediato. Factor regional. Cite. Start. El clasismo explícito en el protocolo de bodas y asientos. Cite. 23. Trauma. Manolo contacta metódicamente a los proveedores, cancelando todos los servicios financiados por él. Rechaza pagar penalizaciones y apaga el móvil ante las llamadas desesperadas de Javier. Personajes. Cite.
Start, padre. Siente liberación fría. Ejecuta la justicia sin culpa ni duda alguna. Cite 86. Antagonista. Entra en pánico absoluto al colapsar su fachada financiera inminente. Apuestas. 30.000 euros más cancelados. Vulnerabilidad. Boda desmantelada totalmente. Plazo. Ya vencido. Factor regional. Cite. Start. El rechazo frontal al postureo de marcas de lujo madrileñas. Cite 23. Trauma. Javier irrumpe en el taller exigiendo explicaciones por las cancelaciones masivas. Cite Start. Manolo sentencia que un fantasma no paga facturas, defendiendo su dignidad. Cite 86. Javier amenaza con negar los nietos. Cite Start. Manolo lo expulsa definitivamente. Cite 103. Personajes. Padre. Inquebrantable. Prioriza su respeto propio sobre el miedo a la soledad. Antagonista. Cruel y desesperado. Utiliza los futuros nietos como última arma. Apuestas. 30.000 euros denegados. Vulnerabilidad. Ruptura familiar total. Plazo. Inmediato. Factor regional. Cite. Start. Choque entre dignidad obrera de Vallecas y elitismo aspiracional. Cite. 23. Trauma. Don Alfonso visita el taller confirmando la cancelación de la boda por deslealtad. Cite. Start. Javier enfrenta la muerte civil tras intentar culpar a su padre. Cite. 139. Personajes. Cite. Start. Padre. Validado por su consuegro. Mantiene dignidad triste pero firme. Cite. 97. Antagonista. Rechazado por la élite. Pierde pareja y reputación profesional. Apuestas. 30.000 euros intactos. Vulnerabilidad. Ruina social total. Plazo. Boda anulada. Factor regional. Cite. Start. El Código de Honor madrileño castiga la traición a la sangre. Cite. 19. 105. Mission. Write the detailed script for Chapter 3, with ensuring the length according to the outline is very important. Instructions. Use first person. Write content only without title. Write in a natural storytelling style. Write as if you were telling a story to a friend. Maintain emotional consistency. Ensuring the length according to the outline is very important. Chapter 7 Outlinel. Regreso del hijo pródigo. Extensión estimada. 1,000 palabras. Función. Penitencia y acción. Pasan meses. Javier, humillado y solo, regresa al taller. No pide dinero, pide perdón, pero Manolo le dice que el perdón se gana con hechos. Justicia española. Javier se quita el traje, se pone un mono azul y empieza a trabajar. La narrativa se centra en lo sensorial, el olor a aceite, el dolor de nudillos, la suciedad bajo las uñas. Javier comprende el valor del dinero que despreció. Carefully note the word count requirement and ensure a smooth transition from the previous part, and maintains an engaging, narrative tone suitable for a YouTube audio story. Output must is 100% Spanish text. Only content of this chapter without title of chapter contains plain text only, no URL, no reference, no citation, no canvas mode when output, no citing source. Ha pasado un año desde aquel día lluvioso en el que mi hijo apareció en la puerta como un perro callejero. 12 meses. En el calendario del taller, las chicas de los recambios han pasado todas las páginas y el invierno ha vuelto a instalarse en Madrid con esa luz blanca y fría que corta la piel. Hoy es sábado. Los sábados ya no abro para el público general. A mi edad, uno se gana el derecho a descansar, o al menos eso dicen los médicos, pero la persiana está levantada a media altura. Dentro, el sonido de una llave de impacto rompe el silencio de la mañana. No soy yo quien la maneja, es Javier. No ha vuelto a la consultoría. Aquel mundo de cristal y trajes a medida le cerró la puerta en las narices y, sinceramente, creo que fue lo mejor que le pudo pasar. Ahora trabaja en la administración de una empresa de logística en el polígono de Coslada. Gana un tercio de lo que ganaba antes. Vive en un piso de alquiler de 40 metros cuadrados en Carabanchel,
sin portero físico y con humedades en el baño. Conduce un Seat León de segunda mano que le ayudé a revisar antes de comprar, pero todos los sábados, sin falta, está aquí a las 8 de la mañana. Se quita la ropa de oficina, se pone el mono azul que ya no le queda grande porque ha echado espalda de cargar pesos y se pone a mis órdenes. No lo hace por dinero, no le pago ni un euro. Lo hace para no olvidar. Me acerco al elevador donde está peleándose con la suspensión de un Mercedes antiguo, uno de los coches de don Alfonso. Esa tuerca está gripada, Javier, le digo, señalando con el dedo. Si tiras a lo bruto, vas a partir el espárrago. Usa el soplete, caliéntala un poco. Maña, no fuerza. Javier se limpia el sudor de la frente con el antebrazo, dejándose un tiznón negro en la sien. Oído, jefe. Me mira y sonríe. No es la sonrisa de anuncio de dentífrico que tenía antes, esa que usaba para vender humo a los inversores. Es una sonrisa cansada, real, con alguna arruga nueva alrededor de los ojos. La sonrisa de un hombre que duerme tranquilo porque no le debe mentiras a nadie. Mis ahorros, esos 42.000 euros que causaron la guerra, siguen en el banco. Intactos. No le di ni un céntimo para ayudarle a pagar las deudas que le quedaron tras el desastre de la boda. Tuvo que vender todo lo que tenía, negociar con los bancos, comer arroz blanco durante meses. Yo podía haberle salvado, sí. Podía haberle firmado un cheque y haberle evitado el sufrimiento, pero le habría robado la lección. Roberto, mi abogado, me preguntó el otro día si quería volver a cambiar el testamento. Le dije que sí, pero con matices. Javier volverá a heredar, porque es mi sangre y porque ha demostrado que la sangre se puede limpiar. Pero la estructura ha cambiado. La legítima es suya, por ley, la mejora y la libre disposición. Esas tienen condiciones. No quiero que vuelva a pensar que el patrimonio familiar es un derecho divino para financiar caprichos. Es un legado de sudor que debe protegerse, y él, por primera vez, lo entiende. A la una, paramos. Es sagrado. Lava chilijigu. Hoy hay cocido. Subimos a mi piso, justo encima del taller. La casa huele a caldo, a chorizo y a hierbabuena. Es el olor de mi infancia, el olor de los domingos con Sofía. Javier se sienta en su sitio de siempre. Ya no mira el reloj. No tiene prisa por irse a ningún club de moda, ni tiene que llamar a ninguna novia rica para excusarse por estar con su padre el mecánico. Sirvo la sopa. Está humeante, densa, de ese color oro viejo que solo se consigue cociendo los huesos a fuego lento durante horas. ¿Has hablado con Alfonso?, pregunta Javier, partiendo el pan con las manos. Ayer vino a por el pagoda. Me preguntó por ti. Javier se tensa un poco. La vergüenza social, la muerte civil de la que hablamos, no desaparece de la noche a la mañana. En ciertos círculos de Madrid, Javier sigue siendo el paria que traicionó a su padre. ¿Y qué le dijiste? Le dije que eres un buen mecánico de sábados, que tienes buen oído para el ralentí, aunque todavía te falta tacto con el embrague. Javier suelta una carcajada breve. ¿Solo eso? Eso es mucho, hijo. Viniendo de mí y viniendo de él, eso es un elogio. Alfonso me dijo que le alegra saber que estás rectificando el motor. Esas fueron sus palabras. No esperes que te invite a jugar al golf mañana, pero al menos ya no escupe cuando oye tu nombre. El respeto se sube por las escaleras y se baja por el ascensor. Tú bajaste en caída libre. Ahora te toca subir peldaño a peldaño. Comemos en silencio unos minutos. Es un silencio cómodo, sin la electricidad estática de las mentiras. Conocí a alguien, dice de pronto, sin levantar la vista del plato. Dejo la cuchara. Ah, sí. Se llama Marta. Trabaja en la logística, en el turno de mañana. Es de Móstoles. Su padre tiene una frutería. Me aguanto la sonrisa. ¿Y sabe quién eres? ¿Le has contado de dónde vienes? Javier me mira a los ojos. Esta vez no hay duda, no hay cálculo. Le he dicho que mi padre es el mejor mecánico de Vallecas, y que si el coche le hace algún ruido raro, se lo traiga, que yo le echo un ojo bajo tu supervisión. Le he dicho que los sábados no existo porque estoy aprendiendo el oficio de mi familia. Asiento, volviendo a la sopa para que no me vea los ojos brillantes. Tráela un día. Si es hija de frutero, sabrá apreciar un buen cocido. La gente de mercado sabe lo que es bueno. Terminamos de comer. Javier insiste en fregar los platos. Antes, ni siquiera sabía dónde se guardaba el estropajo. Ahora frota con la misma intensidad con la que limpia las piezas del motor. Lo observo desde la puerta de la cocina, secándose las manos con un paño de cuadros. Sus manos ya no son perfectas,
Tiene un callo formándose en la base del pulgar y una uña negra por un martillazo que se dio la semana pasada. Son manos vividas, manos que cuentan una historia de redención. Me voy, papá dice, cogiendo su chaqueta. El lunes tengo inventario y quiero descansar. Vete con cuidado. Y revisa la presión de las ruedas del León, que la delantera derecha la vi un poco baja. Sí, F. Se acerca a mí. Me da un abrazo fuerte, de oso, oliendo a jabón barato y a guiso. Gracias, papá, me susurra al oído. ¿Por qué?, pregunto. Aunque lo sé, por no darme el dinero, por echarme a los leones. Fue la única manera de despertarme. Anda, vete, que te pones sentimental y me vas a oxidar las herramientas con las lágrimas. Cierro la puerta tras él. Me quedo solo en el piso, pero ya no se siente vacío. Se siente en paz. Me siento en mi sillón, junto a la ventana que da a la calle. Veo salir a Javier, subir a su coche modesto y arrancar. El motor suena redondo. Buen chico. Ha aprendido a escuchar. Miro mis propias manos. Están viejas, llenas de manchas de la edad y cicatrices de 1000 batallas contra el metal. Durante un tiempo, pensé que estas manos eran mi condena, la razón por la que mi hijo se alejó de mí. Pensé que había fallado, que mi grasa había manchado su futuro inmaculado. Pero ahora sé la verdad. Miro la grasa que se queda perenne alrededor de mis cutículas, esa línea negra que es mi firma y mi bandera. Sonrío. Estas manos no solo arreglan coches, estas manos arreglaron a un hombre. Estas manos, sucias y toscas, tuvieron la fuerza para detener la caída de mi hijo cuando nadie más podía hacerlo. Tuvieron la firmeza para negarle lo que quería y darle lo que necesitaba. No hay final feliz de película, con bodas en el Ritz y violines. Hay vida real, hay trabajo el lunes, hay facturas, hay soledad a veces, pero hay verdad. Cojo la foto de Sofía que tengo en la mesita auxiliar. Lo conseguimos, vieja, le digo en voz baja. Le ha costado sangre y a mí casi me cuesta la vida, pero lo hemos conseguido. Ya no es un niño rico disfrazado, es un hombre, y tiene las manos sucias, Sofía. Benditas sean sus manos sucias. Apago la luz. Mañana es domingo, pero bajaré un rato al taller, solo para ordenar. Me gusta ver las herramientas en su sitio, limpias y preparadas. Porque uno nunca sabe cuándo va a llegar el próximo motor roto que necesite un arreglo, sea de metal o sea de alma. Y yo, Manolo el mecánico, estaré esperando con la llave inglesa en la mano y la cabeza muy alta.